Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas. Esta ocasión vamos a discutir un poquito sobre filosofía. Vamos a ver qué tiene que ver eso con la política y qué tiene que ver eso con la formación. Para ayudarnos a entender un poco el tema, está con nosotros el filósofo Orlando Guillén. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar en este espacio de la 4TV y por supuesto de compartir el espacio contigo, Moley. Muchas gracias. Qué bueno que estás acá. Gracias por acompañarnos. Esta será la primera de varias entrevistas porque hay mucha tela de qué cortar con este camarada. Pero por ahora vamos a concentrarnos en algo muy específico. Tú tienes formación en filosofía y particularmente en filosofía con niñas y niños. Platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La carrera se llama Filosofía e Historia de las Ideas. Y bueno, una vez estudiado la carrera, pues una de las grandes preguntas que nos hacemos los filósofos y las filósofas es cómo llevar el mundo que se queda normalmente en la academia, pues al vínculo con la sociedad, público que no necesariamente es filósofo y filósofa. Entonces, pues muchos filósofos y filósofas que partimos de esa inquietud, pensamos en lo que se denomina actualmente como prácticas filosóficas. A esto me refiero a filosofía para niños, al menos inicialmente así se llamó, consultoría filosófica, café filosófico, es decir, una serie de prácticas que busca acercar la filosofía a la sociedad, a diferentes ámbitos, y dentro de ello está la filosofía que yo amplío y modifico en el sentido de decir filosofía para y con niños y niñas. Para y con niños y niñas. Sí, creo que es importante porque, bueno, esto surge en los años 80 con un filósofo norteamericano, estadounidense, que se llama Matthew Lipman, por ahí de los años 80. Y él parte de una idea muy interesante y muy vigente que tiene que ver con la filosofía y la democracia desde la niñez, porque dice, bueno, ¿quién se acerca a la filosofía o quién llega a la universidad en la filosofía? Pues llega un poco más por azar, por una curiosidad inducida quizá en la familia, entornos muy específicos, pero no es algo que se fomente en las instituciones. Entonces, lo que pensó Matthew Lipman, pues vamos a acercar a la filosofía desde los primeros años de la vida, ¿no? Entonces pensó que además se parte de criticar ciertos dogmas, ciertos prejuicios de la filosofía, como que la filosofía es muy difícil, que la filosofía es muy complicada y que solamente es para un grupo selecto de la población. Lo que se demuestra con esto es que, por el contrario, hay una disposición natural en el ser humano a partir de la curiosidad, que normalmente pues sí es inhibida por los padres, por las madres y el resto de las instituciones que nos dicen ya cállate, ¿no? Con el clásico, ¿por qué no se cae la luna? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué el niño o la niña empieza a preguntar a cierta edad, ¿no? Y normalmente pues los padres o las madres, apelando a una idea equivocada de la autoridad, piensan que si no saben responder una pregunta, entonces pues hay que acallar al niño o a la niña para que no se vea vulnerada su idea de autoridad. En cambio, quizás si partimos y reconocemos que, bueno, si yo no sé por qué no se cae la luna, lo invito a crear una comunidad de indagación, una comunidad de investigación y pues vamos a descubrirlo juntos y juntas, ¿no? Y a partir de ahí se generan estrategias vinculadas también con novelas filosóficas que van desde los 3 años hasta los 17, 18 años. Y la idea central de Matthew Lipman es generar una ciudadanía creativa, una ciudadanía para la democracia. Entonces la filosofía ha abierto a un espacio democrático y que se va formando desde los primeros años de vida. Este proceso ha avanzado bastante, porque estamos hablando de los años 80, pero ha tenido bastantes modificaciones y que en general esa propuesta filosófica metodológica se piensa primero en este primer momento de 3 a 18 años, pero en general se habla como un proceso infinito del saber, del conocimiento, como en la misma filosofía, ¿no? Entonces son prácticas que pueden ser aplicadas sí para niños, para adolescentes, pero también para adultos, ¿no? 80, 90 años, ahora sí que hasta que uno quiera dejar de pensar o la vida diga que ya no. ¿Cómo ves esto? Porque yo recuerdo que hace poco vi una publicación de un filósofo, no recuerdo ahorita el nombre, mexicano, que escribió sobre la necesidad de la enseñanza de la filosofía en educación básica, ¿no? Y de repente vi que varias personas, incluidos compañeros de izquierda, se burlaban de él.
Así como si fuera algo imposible o algo innecesario. O ¿qué está pasando allí? ¿Qué es lo que no entendemos? Yo creo que hay una idea equivocada, tristemente en algún sector de la academia se quedan en esta idea de que la filosofía efectivamente es para un grupo selecto, ¿no? Que solamente algunos iniciados pueden acceder a ese tipo de conocimiento. Y se encierran o se protegen a partir de la jerga filosófica para hacer que las cosas son incomprensibles, pero no, la filosofía es necesaria y bueno, de entrada reconocer que al ser una carrera que pertenece a un ámbito universitario y a su vez la universidad y las escuelas, las instituciones deben servir pues al pueblo, a las instituciones para las cuales fueron creadas y además con presupuesto que es de la misma población, pues con más razón pues la filosofía debe de servir a la sociedad que le da sentido y que le permite vivir. Por otro lado, sí me parece muy desafortunado decir que eso puede ser como inclusive como algo fantasioso, ilusorio, engañoso, pensar que la filosofía se acerca a los niños o a las niñas, ¿no? Pues no, yo creo que parte paradójicamente de prejuicios de algún sector de la filosofía que piensa que la gente no puede pensar, críticamente. Y hay filósofos, por ejemplo, Walter Koan es un filósofo argentino-brasileño que muestra cómo en una comunidad de indagación las problemáticas y las respuestas que dan los niños y las niñas pueden ser tan interesantes o tan complejas como leer a Platón, a Nietzsche, a Kant, a cualquier filósofo que tú quieras poner como alguien importante. Las reflexiones que hacen en los primeros años de vida, pues se da sin ningún inconveniente, ¿no? Lo cual hace ver que, bueno, el problema está más en la sociedad que se va llenando de prejuicios, que va mermando su confianza y que si por el contrario fortalecemos esa curiosidad innata en las niñas y en los niños, podemos aspirar a una sociedad mucho más crítica, que ese es uno de los sentidos de la filosofía. Y esta forma de educarnos críticamente desde muy jóvenes, me imagino, bueno, eso generará ciudadanos, ciudadanas con mayor capacidad de decidir por sí mismos frente a las coyunturas políticas, pero también se generará cierto tipo de militante activo en la vida política. No sé, me pienso en los círculos de estudio, en la formación política específicamente. ¿Tiene articulación esto que tú estás diciendo o son dos mundos separados? Puede tener una vinculación o puede no tenerla, ¿no? Puede quedarse en un espacio específico. De hecho, es interesante ver cómo algunas prácticas educativas como la filosofía para niños o inclusive, por ejemplo, la educación popular en Paulo Freire, es muy retomada. Son espacios que surgen de necesidades que podríamos denominar que parten desde la misma izquierda. Sin embargo, es de llamar la atención que los lugares donde se permite que eso se desarrolle no son los espacios de izquierda, son los espacios que uno pudiera inclusive llamar de derecha o que en principio uno no pensaría que no se pudieran interesar. Algunos colegios privados, algunos tipos de instituciones que sí les interesa, bueno, mismo Freire, ¿no? Freire pues era reconocido por la UNESCO, por la ONU, por muchas universidades privadas. Sin embargo, pues en la izquierda internacional sí se retoma, pero no se retoma lo suficiente y en otros espacios simplemente ni siquiera se le nombra, ¿no? Y lo mismo con la filosofía para niños y para niñas, ¿no? Pues no, son, en el mejor de los casos, alguna maestra o maestro de educación primaria que se interese en hacer nuevas prácticas educativas, que no se quede simplemente en una creación artística o de teatro, que son importantes, por supuesto, pero que se interesen en algo más, llegan quizá por rebote a aprender qué significa esto de la filosofía para niños y lo aplican eventualmente en sus clases de, no sé, por ejemplo, de sexto de primaria, de quinto de primaria, y lo hacen eventualmente a título personal, a curiosidad personal, y lo aplican en un año, ¿no? Pero el siguiente año, pues, ahora voy a hacer teatro, lo cual está muy bien, insisto, pero simplemente queda como algo optativo, lo cual es también una problemática fundamental que ya hemos tenido nosotros como sociedad mexicana, que nos quieren quitar la filosofía constantemente. Los neoliberales insistieron mucho en eso. Claro, ¿no? En el 2008, cuando estaba Calderón, se hizo una reforma, la reforma integral de la educación media superior, donde se intentó eliminar a la filosofía
de manera directa y después de manera velada. La primera, pues simplemente eliminando la filosofía, después calificándola en el nivel medio superior como una asignatura optativa, es decir, optativa significaba en los hechos que simplemente si el profesor la quería incluir o no, pues ya dependía de esa persona, ¿no? De ese profesor o profesora. Evidentemente, pues eso en la práctica hacía que pues nadie decidiera integrarla. Después hubo un movimiento importante por el Observatorio Filosófico, otro grupo de filósofos y de filósofas que empujaron para hacer una contrarreforma. Esta se logró, pero es una lucha que hemos tenido de manera constante y que sigue hasta nuestros días. Ha habido algunos avances en algunos planes de la Secretaría de Educación Pública, al menos se incluye como la parte bibliográfica, pero hay muy pocos avances. Apenas me enteré que en España también quitaron la filosofía y hablamos de un gobierno que en principio se dice también de izquierda, lo cual también genera ciertas pues, sorpresas, ¿no? Hasta cierto punto también, pero sí, esa es una lucha constante dentro del mundo de las instituciones. Tú formas parte también de círculos de estudio del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Has tenido ya una trayectoria considerable en el tema de la formación en educación popular, ¿no? Que es una de las innovaciones que hay en el Instituto Nacional de Formación Política, que es otra innovación en el mundo de la política. No habíamos tenido un esfuerzo formativo tan grande, tan ambicioso en la historia de la humanidad. No había habido un esfuerzo de este tipo. Y tú estás en ese proceso. ¿Tú incorporas estos elementos de la filosofía al debate, a la formación, o es más complicado? Hay que dedicarle más desarrollo. ¿Falta? Sí, es un reto, yo creo que mutuo, es decir, un reto personal, porque, bueno, como decía anteriormente, los filósofos y las filósofas que intentamos salirnos de la academia y vincularnos con otro tipo de espacios, tenemos ese reto, ¿no? Porque no nos han formado para vincularnos con otro tipo de sectores de la sociedad, sino para ser especialistas, ser investigadores en el mejor de los casos, lo cual está bien, pero esta parte pues queda carente, ¿no? Por otro lado, también veo la militancia pues necesita formarse y los contenidos filosóficos son muy importantes y son muy necesarios. Yo destaco de entrada la metodología o la propuesta teórica de los círculos de estudio, porque es una forma de pensar la formación política muy diferente de la formación académica, por ejemplo. Es decir, la formación académica, tú puedes ser un gran estudioso, tener muy claro una línea de pensamiento, investigar, publicar, pero eso no necesariamente te genera una comunidad organizada que vaya junta para cambiar cierta realidad. No tiene esa consecuencia de manera necesaria, ¿no? Y aún así, cuando encuentres un grupo de personas que más o menos se interesan, pues están desvinculados. Como sucede en la militancia en general, en la militancia puede haber gente indignada con lo que sucede en su colonia, los problemas de agua, de la vivienda, de inseguridad, de lo que usted quiera pensar, pero no necesariamente estén organizados. Entonces, los círculos de estudio buscan partir de reconocer la pluralidad de intereses y, bueno, ver qué podemos conjuntar para plantear fines, metas, objetivos en común a partir de una reflexión crítica, porque tampoco se trata de saber quién sabe más, pero sí de reconocer quién tiene el mejor argumento que pueda servir al grupo para transformar la realidad. Por ejemplo, siempre me gusta pensar en una experiencia que nos comparte Carlos Lenskerbo en un libro que se llama Los hombres verdaderos, que escribió Carlos Lenskerbo en 1994 en el contexto del EZLN. Entonces, él platica una experiencia de cuando va a las comunidades maya otojoalabales y muestra que está, digamos, en un aula normal, tradicional, con líneas de formación y de los niños y las niñas que estaban ahí, y van a resolver un problema, se reparten las hojas para resolver el examen clásico, y al momento de decir que ya lo resuelvan, la acción natural inmediata de la comunidad es hacer un círculo y preguntar si van a resolver el problema. Esto rompe con los esquemas tradicionales de la competencia, de la evaluación individual del examen, pero parte de una idea muy natural, muy esencial, que las instituciones se han fetichizado de alguna manera porque dejan de servir a la comunidad y se vuelven servidoras de la empresa privada en turno, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La idea de esta intuición natural es
es muy clara, ¿no? Si tenemos un problema de agua, el problema no se resuelve con tener pues una estrellita que lo sepa todo y que sea el que más sabe del tema del agua, ¿no? La cosa es cómo en la comunidad va a resolver ese problema y cómo ese argumento o los mejores argumentos que se deriven de la reflexión crítica va a generar las mejores estrategias, los mejores mecanismos para resolver el problema del agua, que es un problema de todas y de todos. Y lo acabamos de ver con el tema de la pandemia. Necesitamos de una comunidad global más amplia para resolver las problemáticas. Y lo mismo vale para el tema de la economía. Creo que ahí el marxismo internacionalista lo tiene clarísimo, la ética cosmopolítica lo tiene clarísimo y son ejemplos claros, ¿no? Y por supuesto el tema del calentamiento global también lo deja ver en claro. Pero insisto, no son ejemplos aislados, pues son ejemplos que valen para cualquier problemática. Las problemáticas son universales y se tienen que resolver en comunidad. Pues muchas gracias, Orlando. Vamos a continuar la conversación en otro momento porque hay muchas preguntas que se quedan en el tintero y son temas bastante complejos. Allá, en casita, escuchamos a Orlando Guillén, filósofo, educador popular, militante de base del Movimiento de Regeneración Nacional, responsable del Círculo Esparta, y agradecemos que lo hayan escuchado, lo hayan visto. Búsquenlo en redes sociales, pregúntenle lo que quieran preguntarle y píquenle a like, sigan la transmisión de la 4TV. Bye.